¿Sabías que muchas de las actrices más bellas del cine de ficheras no solo conquistaron la pantalla, sino que también desataron envidias, obsesiones y fantasías que traspasaron el set? Íconos de sensualidad, miradas provocadoras y cuerpos que marcaron una época, estas mujeres se convirtieron en el deseo de millones y en el centro de rumores, excesos y escándalos que pocos se atrevieron a contar. Y no te vayas antes del final, porque la última actriz no solo fue considerada la más deseada de su generación, sino que su belleza le cambió la vida para siempre. Lin May no aparecía en pantalla, irrumpía. Bastaban unos segundos para que el ritmo de la película cambiara por completo, porque su presencia tenía algo hipnótico, provocador y elegante al mismo tiempo. En el cine de ficheras, donde muchas buscaban llamar la atención, ella lo hacía sin esfuerzo. Su figura exótica, su cintura imposible y esa manera felina de moverse la convirtieron en un imán absoluto para la cámara y para el público. Su belleza no respondía al molde clásico, y justo ahí estaba su poder. Lin May era distinta, y lo sabía. Sus ojos rasgados, su piel tersa y su melena oscura creaban una imagen que parecía salida de otro país, de otro mundo, algo que en los años 70 y 80 resultaba profundamente seductor. Cada aparición suya estaba cargada de glamour, incluso en los escenarios más sencillos, porque ella transformaba el espacio con su sola presencia. En los cabarets del cine, sus bailes eran auténticos espectáculos visuales. No se trataba solo del cuerpo, sino de la actitud, la seguridad con la que caminaba, la forma en que sostenía la mirada, la manera en que sonreía sabiendo que todos la estaban observando. Se decía que los directores ajustaban los encuadres para seguirla mejor, porque la cámara parecía enamorarse de ella tanto como el espectador. Lin May llegó a declarar en más de una ocasión que su belleza era su arma más poderosa, y lo demostraba sin falsa modestia. Hay anécdotas que cuentan que, durante los rodajes, bastaba que apareciera en el set para que el ambiente se cargara de una tensión especial, una mezcla de admiración y silencio respetuoso. No era solo una vedette, era una fantasía hecha carne, un símbolo de una época donde el exceso, el brillo y el deseo dominaban la pantalla. Su imagen quedó grabada como una de las más inolvidables del cine de ficheras, no por escándalo, sino por presencia, por esa belleza provocadora que parecía imposible de ignorar y que aún hoy sigue siendo referencia obligada cuando se habla de glamour y sensualidad en el cine mexicano. Sasa Montenegro representaba otra clase de belleza dentro del cine de ficheras, la belleza que dominaba sin levantar la voz. Desde su primera aparición, quedaba claro que no necesitaba exagerar gestos ni posturas para adueñarse de la escena. Su rostro fino, sus ojos claros y esa expresión serena pero peligrosa la convertían en una presencia magnética, casi aristocrática, incluso en medio del desenfado característico del género. Su glamour era natural. Había algo en la forma en que se movía frente a la cámara que transmitía seguridad absoluta, como si supiera exactamente el efecto que causaba. Sasa no parecía actuar para agradar, parecía actuar porque el mundo giraba a su alrededor. Su figura estilizada y su porte elegante rompían con la idea de que el cine de ficheras solo vivía del exceso, demostrando que la sensualidad también podía ser sofisticada. En muchas películas, bastaba una mirada suya para establecer jerarquías. No era raro que los personajes masculinos quedaran reducidos a simples satélites de su belleza. Se cuenta que varios directores pedían repetir tomas solo para capturar mejor la intensidad de su expresión, porque Sasa tenía la capacidad de decir más con un silencio que otros con páginas enteras de diálogo. Ella misma llegó a decir que el secreto estaba en no regalarlo todo, en dejar siempre algo a la imaginación. Esa filosofía se reflejaba en cada escena, su sensualidad no era agresiva, era envolvente. El público no solo la deseaba, la admiraba. Había en ella una mezcla perfecta entre inaccesibilidad y provocación que la hacía irresistible. Durante su etapa más fuerte en el cine, su imagen se volvió sinónimo de deseo refinado. Vestida de lentejuelas o con un simple vestido ceñido, Sasa Montenegro proyectaba una belleza que no envejece, una elegancia peligrosa que sigue siendo recordada como una de las más impactantes y admiradas del cine de ficheras. Maribel Guardia era la definición de belleza luminosa dentro del cine de ficheras. Desde que aparecía en pantalla, todo se volvía más brillante, más vivo, más provocador. Su rostro perfecto, su sonrisa impecable y ese cuerpo que parecía esculpido con precisión la colocaron rápidamente en un lugar privilegiado, el de la mujer que no solo era deseada, sino admirada sin reservas. Su atractivo no necesitaba presentación. Maribel tenía una armonía visual que cautivaba al instante, piel impecable, mirada limpia y una figura que parecía desafiar la gravedad.
A diferencia de otras actrices del género, su sensualidad no era agresiva ni forzada, era natural, casi inevitable. La cámara la adoraba porque ella sabía cómo habitar cada plano con elegancia y seguridad. En pantalla, su presencia generaba un contraste poderoso, podía ser dulce y provocadora en la misma escena, inocente y peligrosa al mismo tiempo. Esa dualidad la hacía fascinante. Se cuenta que durante los rodajes muchos técnicos quedaban en silencio cuando ella entraba al set, no por imposición, sino por puro impacto visual. Maribel no tenía que pedir atención, la belleza se la entregaban sola. Ella misma llegó a bromear alguna vez diciendo que su físico le abrió puertas, pero su actitud las mantuvo abiertas. Y esa actitud era clave, caminaba como alguien consciente de su atractivo, pero sin arrogancia, con una confianza serena que elevaba aún más su imagen. Sus vestuarios, siempre ajustados y brillantes, parecían diseñados para resaltar una figura que ya de por sí era inolvidable. Dentro del cine de ficheras, Maribel Guardia se convirtió en un símbolo de perfección estética, una presencia que equilibraba erotismo y glamour con una naturalidad difícil de igualar, dejando claro que su belleza no dependía del contexto, sino que lo transformaba. Angélica Chain encarnaba la sensualidad descarada y segura del cine de ficheras. No entraba a escena para pedir permiso, entraba para mandar. Su mirada intensa, su cabello abundante y esa silueta voluptuosa creaban una imagen directa, poderosa, imposible de ignorar. Desde el primer plano dejaba claro que la película acababa de cambiar de temperatura. Su belleza tenía carácter. Angélica no jugaba a la timidez, caminaba con firmeza, hablaba con intención y miraba como quien sabe exactamente lo que provoca. Esa seguridad la volvía fascinante, porque su atractivo no dependía solo del cuerpo, sino de la actitud dominante con la que habitaba cada escena. En un género lleno de excesos, ella destacaba por su control. Los vestuarios parecían hechos a su medida para resaltar curvas generosas y una presencia que llenaba el encuadre. Se decía que los directores confiaban en ella para levantar cualquier secuencia, porque bastaba su aparición para que el ritmo se acelerara. Angélica entendía el lenguaje visual del cine de ficheras y lo usaba a su favor. Pausas precisas, sonrisas calculadas y una sensualidad frontal que conectaba de inmediato con el público. En entrevistas de la época llegó a mencionar que no le interesaba parecer inaccesible, sino inolvidable, y esa filosofía se notaba. No sugería, afirmaba. No insinuaba, mostraba. Pero siempre con una claridad estética que la mantenía elegante incluso en los momentos más provocadores. Angélica Chain se convirtió en un símbolo de la mujer que domina la escena con pura presencia, una belleza intensa y sin filtros que definió una era del cine de ficheras y que aún hoy se recuerda como una de las más impactantes del género. Rosa Gloria Chagoyán tenía una belleza que desarmaba sin esfuerzo. No necesitaba entrar en escena con estridencia, bastaba su presencia para que la atención se centrara en ella. Su rostro delicado, sus facciones suaves y esa mirada profunda le daban un encanto distinto, más cercano, pero igual de poderoso dentro del cine de ficheras. Su atractivo residía en el equilibrio perfecto entre inocencia y sensualidad. Rosa Gloria proyectaba una feminidad cálida, casi envolvente, que contrastaba con el tono atrevido del género y, justamente por eso, destacaba. La cámara parecía buscarla con paciencia, porque cada gesto suyo tenía algo hipnótico, una naturalidad que conectaba directamente con el espectador. En pantalla, su cuerpo armonioso y su elegancia espontánea la convertían en una figura profundamente deseable sin caer en el exceso. Se decía que muchos directores preferían tomas largas cuando ella aparecía, porque su belleza funcionaba mejor sin cortes, dejando que el espectador la descubriera poco a poco. No imponía, seducía. Hay anécdotas que cuentan que durante los rodajes mantenía una aura tranquila, casi serena, y que esa calma contrastaba con el impacto visual que causaba frente a la cámara. Rosa Gloria entendía que el verdadero glamour no siempre grita, a veces susurra, y su forma de actuar lo confirmaba. Dentro del cine de ficheras, se volvió una figura emblemática por representar a la mujer que atrae sin esfuerzo, cuya belleza no busca dominar, sino envolver, dejando una impresión duradera que trascendía la escena y se quedaba en la memoria del público. Princesa Lea era impacto puro desde el primer cuadro. Su presencia tenía algo casi escultural, una mezcla de fuerza visual y sensualidad que detenía la mirada de inmediato. En el cine de ficheras, donde el exceso era norma, ella destacaba por una belleza frontal, intensa, imposible de pasar por alto. No entraba a escena, se imponía. Su figura atlética, sus facciones marcadas y esa mirada firme le daban un atractivo distinto,
más desafiante, más directo. Princesa Leia representaba a la mujer que no espera ser deseada, sino que sabe que ya lo es. Esa seguridad convertía cada plano en una declaración visual. La cámara no la suavizaba, la celebraba tal como era. A diferencia de otras actrices del género, su sensualidad tenía algo casi agresivo, pero siempre elegante. Se movía con determinación, hablaba con autoridad y utilizaba su cuerpo como una herramienta narrativa. Cada paso, cada giro, cada pausa estaba calculada para dominar la escena. Se decía que su sola aparición elevaba la intensidad de cualquier secuencia, porque su imagen generaba una energía distinta en pantalla. En entrevistas llegó a mencionar que le gustaba romper con la idea de la mujer frágil, y eso se reflejaba en sus personajes. Su belleza no pedía aprobación, exigía atención. Vestida con lentejuelas, cuero o telas ajustadas, proyectaba una feminidad poderosa que conectaba con un público que buscaba algo más que provocación, buscaba presencia. Princesa Leia se consolidó como una de las figuras más recordadas del cine de ficheras precisamente por eso, por encarnar una belleza fuerte, dominante y sin complejos, una imagen que sigue siendo símbolo de carácter, seguridad y magnetismo visual dentro del género. Alma Delia Fuentes tenía una belleza que no se anunciaba, se revelaba. Desde el momento en que aparecía en pantalla, algo cambiaba en el ambiente, su mirada intensa, su rostro perfectamente definido y esa mezcla de misterio y sensualidad creaban una presencia profundamente cautivadora. En el cine de ficheras, su atractivo funcionaba como un imán silencioso que atrapaba sin necesidad de exageraciones. Su rostro era uno de sus mayores encantos. Había en sus ojos una profundidad que sugería más de lo que mostraba, y esa ambigüedad resultaba irresistible. Alma Delia no necesitaba gestos amplios ni diálogos grandilocuentes, bastaba una expresión, una pausa bien colocada, para que la escena girara a su favor. Su belleza tenía peso emocional, algo poco común en un género dominado por lo visual inmediato. Su figura estilizada y su forma elegante de moverse le daban un aire sofisticado que contrastaba con los ambientes populares del cine de ficheras, elevando el tono de cada aparición. Se cuenta que algunos directores buscaban encuadrarla de forma más cerrada, privilegiando su rostro, porque ahí residía gran parte de su magnetismo. Alma Delia llegó a mencionar que le interesaba más provocar curiosidad que impacto directo, y esa filosofía se reflejaba en pantalla. Su sensualidad no era evidente al primer vistazo, crecía con cada segundo, atrapando al espectador sin que se diera cuenta. Era una belleza que invitaba a mirar más de una vez. Dentro del cine de ficheras, se convirtió en una figura singular, la mujer cuya hermosura combinaba misterio, elegancia y una intensidad silenciosa que la hacía inolvidable y profundamente admirada. Olga Breskin no solo deslumbraba en movimiento. Su belleza tenía ritmo, brillo y una energía escénica que transformaba cualquier escena en espectáculo. Desde que aparecía en pantalla, el cine de ficheras adquiría otro pulso, porque ella combinaba glamour, sensualidad y una elegancia que parecía ensayada para seducir a la cámara. Su rostro fino, su melena impecable y esa figura estilizada creaban una imagen sofisticada que contrastaba con el desenfado del género. Olga no parecía improvisar su belleza, la dirigía. Cada paso, cada giro de cabeza y cada sonrisa estaban cargados de intención. Se notaba que dominaba el escenario como pocas, y esa seguridad se traducía en magnetismo puro. En pantalla, su sensualidad era elegante, casi musical. No es casualidad que muchos recuerden sus apariciones como números completos, donde la mirada del espectador no encontraba descanso. Se decía que los directores aprovechaban su disciplina escénica para alargar planos y dejar que su presencia hiciera el trabajo sola, porque Olga sabía cómo sostener la atención sin perder intensidad. Ella llegó a comentar que la belleza debía acompañarse de presencia y carácter, y eso se reflejaba en cada escena. No se limitaba a ser admirada, controlaba la admiración. Vestida con telas brillantes o atuendos ajustados, proyectaba una imagen de diva moderna, segura de sí misma y absolutamente consciente del efecto que causaba. Dentro del cine de ficheras, Olga Breskin quedó marcada como una figura de glamour refinado, una mujer cuya belleza no solo se veía, sino que se sentía, convirtiendo cada aparición en un momento memorable cargado de elegancia y seducción. Verónica Castro aportó al cine de ficheras una belleza arrolladora y absoluta, de esas que no necesitan presentación. Cuando aparecía en pantalla, la atención se centraba de inmediato en ella, no solo por su físico imponente, sino por el aura de estrella que la rodeaba.
Su melena abundante, sus ojos grandes y expresivos y ese cuerpo curvilíneo la convirtieron en una fantasía viva para el público de la época. Su atractivo era frontal, pero nunca vulgar. Verónica sabía jugar con la cámara como pocas. Una sonrisa sostenida, una mirada prolongada o un movimiento lento bastaban para cargar de sensualidad toda la escena. En el cine de ficheras, su presencia funcionaba como un imán visual que elevaba el glamour del relato, incluso cuando el tono era ligero o irreverente. A diferencia de otras actrices, su belleza tenía algo monumental. No parecía frágil ni pasajera, sino sólida, segura, dominante. Se cuenta que durante los rodajes su sola entrada al set generaba una expectativa especial, porque todos sabían que el foco cambiaría automáticamente hacia ella. Verónica no competía por atención, la absorbía. Ella misma llegó a bromear en entrevistas diciendo que la cámara la quería, y esa frase se volvió casi una verdad absoluta. Sus vestuarios ceñidos, sus escotes icónicos y su forma de caminar reforzaban una imagen de mujer deseada y consciente de su poder, sin necesidad de exageraciones. Dentro del cine de ficheras, Verónica Castro quedó como una de las bellezas más contundentes y admiradas, una figura que combinó sensualidad, carisma y presencia estelar, marcando una época donde el glamour femenino era protagonista absoluto de la pantalla. Gabriela Goldsmith representaba la belleza explosiva del cine de ficheras, esa que entraba en escena y elevaba instantáneamente la temperatura. Su figura voluptuosa, su rostro expresivo y esa mezcla de picardía y seguridad la convirtieron en una de las imágenes más recordadas del género. No había forma de ignorarla, la cámara parecía buscarla de manera instintiva. Su atractivo era directo, sin rodeos, pero siempre cargado de carisma. Gabriela tenía una sensualidad alegre, provocadora, que conectaba de inmediato con el público. Sus movimientos eran naturales, su sonrisa cómplice y su mirada siempre transmitía que estaba disfrutando el juego de la seducción. Eso la hacía aún más deseable, porque no actuaba la belleza, la vivía. En pantalla, su cuerpo se convertía en parte central de la narrativa visual, pero nunca de manera fría. Había una energía vital en ella que hacía que cada escena se sintiera más dinámica. Se decía que muchos productores sabían que su sola presencia garantizaba impacto visual, porque Gabriela entendía perfectamente cómo usar su imagen sin perder frescura. Ella llegó a comentar en entrevistas que no le interesaba verse distante, sino cercana y provocadora al mismo tiempo, y esa filosofía se reflejaba en cada aparición. Vestida con atuendos ajustados, brillantes o atrevidos, proyectaba una feminidad segura, desinhibida y magnética, muy acorde al espíritu del cine de ficheras. Gabriela Goldsmith quedó marcada como una de las bellezas más representativas del género, intensa, carismática y visualmente inolvidable, una figura que encarnó el desenfado, el glamour y la sensualidad que definieron toda una época del cine mexicano. Rosy Mendoza encarnaba la sensualidad directa y sin artificios del cine de ficheras. Su presencia era inmediata, curvas generosas, mirada segura y una naturalidad que hacía sentir que la cámara estaba frente a una mujer consciente de su poder. No necesitaba rodeos para imponerse, su atractivo era claro, frontal y profundamente efectivo para el lenguaje del género. Su belleza tenía un componente terrenal que conectaba de inmediato con el público. Rosy no jugaba a la distancia, seducía desde la cercanía, desde la complicidad. En pantalla, cada gesto suyo parecía pensado para provocar una reacción específica, una sonrisa breve, una mirada sostenida, un movimiento preciso que bastaba para cargar la escena de intención. La cámara la seguía porque ella sabía guiarla. Se decía que los directores confiaban en su instinto visual, porque Rosy entendía perfectamente cómo mostrarse sin perder ritmo ni elegancia. Sus vestuarios resaltaban una figura exuberante que se convirtió en sello personal, y su manera de caminar, firme y relajada a la vez, transmitía seguridad absoluta. No había timidez, había control. En entrevistas de la época llegó a comentar que la clave estaba en sentirse cómoda con el propio cuerpo, y esa comodidad se reflejaba en pantalla. Rosy no actuaba la sensualidad, la habitaba. Por eso sus escenas se sentían auténticas, fluidas, sin rigidez ni poses forzadas. Dentro del cine de ficheras, Rosy Mendoza quedó como una de las bellezas más reconocibles y celebradas, una figura que representó el atractivo natural y la confianza femenina que definieron el espíritu visual del género y que aún hoy sigue siendo referencia obligada cuando se habla de glamour popular y magnetismo escénico. Lina Santos era sensualidad en estado puro, una presencia que transformaba cualquier escena en un juego de miradas y deseo. Desde que aparecía en pantalla,
Su cuerpo perfectamente proporcionado y su rostro delicado capturaban la atención sin necesidad de exageraciones. En el cine de ficheras, su belleza se sentía cercana, real, profundamente atractiva para el público. Su figura estilizada, sus piernas interminables y esa forma tan natural de moverse la convirtieron rápidamente en una de las favoritas del género. Lina no parecía estar actuando para la cámara, parecía convivir con ella. Cada gesto suyo transmitía comodidad con su propio cuerpo, y esa seguridad elevaba su atractivo a otro nivel. La sensualidad fluía sin esfuerzo, sin rigidez, sin poses forzadas. En pantalla, su encanto tenía algo juguetón. Sonreía con complicidad, sostenía la mirada el tiempo justo y sabía cuándo provocar sin decir una sola palabra. Se decía que muchos directores confiaban en su intuición, porque Lina entendía perfectamente el ritmo visual del cine de ficheras, sabía cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo dejar que el silencio hablara por ella. Ella llegó a mencionar en entrevistas que la clave estaba en no fingir lo que no se es, y esa honestidad se reflejaba en cada escena. Vestida con atuendos ajustados o ligeros, proyectaba una feminidad fresca, luminosa y profundamente deseable, muy alejada de lo artificial. Lina Santos quedó grabada como una de las bellezas más naturales y admiradas del cine de ficheras, una figura que combinó erotismo, cercanía y presencia visual con una facilidad que pocas lograron, convirtiéndose en un rostro inolvidable del género. Lucía Méndez llevaba al cine de ficheras una belleza elegante, provocadora y absolutamente consciente de sí misma. Desde que aparecía en pantalla, se sentía una diferencia clara, su presencia tenía brillo de estrella, una mezcla de sofisticación y deseo que atrapaba de inmediato. No necesitaba exagerar el tono para destacar, su imagen hablaba por ella. Su rostro fino, su melena perfectamente cuidada y esa figura estilizada le daban un atractivo que parecía diseñado para el primer plano. Lucía sabía exactamente cómo mirar a la cámara, cómo caminar y cómo detenerse en el momento justo para dejar una impresión duradera. Su sensualidad no era improvisada, era precisa, calculada y profundamente efectiva. En el cine de ficheras, su encanto funcionaba como un equilibrio perfecto entre glamour y picardía. Podía ser provocadora sin perder elegancia, seductora sin verse forzada. Se cuenta que muchos directores preferían tomas largas cuando ella estaba en escena, porque su lenguaje corporal sostenía la atención sin necesidad de cortes rápidos ni artificios. Lucía llegó a decir en entrevistas que la belleza también era una actitud, y eso se reflejaba en cada aparición. Su forma de vestir, de moverse y de sonreír transmitía seguridad absoluta, como si supiera que cada gesto sería recordado. No buscaba aprobación, la daba por sentada. Dentro del cine de ficheras, Lucía Méndez se consolidó como una figura de alto glamour, una mujer cuya belleza refinada y magnética elevó el tono visual del género y convirtió cada escena en un despliegue de sensualidad controlada y carisma puro. Leticia Perdigón aportaba al cine de ficheras una belleza fresca, luminosa y profundamente atractiva, de esas que se sienten cercanas pero imposibles de ignorar. Desde que aparecía en pantalla, su sonrisa franca y su mirada viva generaban una conexión inmediata con el espectador. No imponía distancia, invitaba a mirar, y ese era justamente su mayor poder. Su rostro juvenil, sus facciones suaves y su figura natural le daban un encanto especial dentro del género. Leticia no necesitaba exagerar sensualidad, la llevaba incorporada en la forma de moverse, en la manera relajada de caminar y en esa expresión espontánea que hacía que cada escena se sintiera auténtica. La cámara la favorecía porque ella se mostraba tal como era, segura, cómoda y magnética. En el cine de ficheras, su presencia aportaba equilibrio. Era provocadora sin dureza, coqueta sin artificio. Se decía que los directores valoraban su naturalidad porque funcionaba perfecto para escenas donde el atractivo debía sentirse real y no impostado. Leticia sabía cuándo sonreír, cuándo sostener la mirada y cuándo dejar que el silencio hiciera el trabajo. Ella llegó a comentar en entrevistas que nunca intentó convertirse en un estereotipo, y eso se notaba. Su belleza no seguía fórmulas rígidas, fluía. Vestida con atuendos sencillos o ceñidos, proyectaba una feminidad cálida que destacaba entre el exceso visual del género, convirtiéndose en un respiro seductor para el espectador. Leticia Perdigón quedó marcada en el cine de ficheras como la mujer cuya belleza natural y carisma genuino conquistaban sin esfuerzo, una presencia que demostraba que el encanto más duradero nace de la autenticidad y la confianza frente a la cámara. Patti Navidad irrumpió en el cine de ficheras con una belleza abrumadora y exuberante, de esas que no pasan desapercibidas ni por un segundo.
Su presencia en pantalla tenía un peso inmediato, curvas pronunciadas, rostro angelical y una sensualidad natural que parecía imposible de contener. Desde el primer plano, quedaba claro que la cámara la iba a seguir sin resistencia. Su atractivo combinaba inocencia visual con un cuerpo que hablaba por sí solo. Patty tenía esa dualidad que resulta irresistible. Podía parecer dulce al primer vistazo y profundamente provocadora al siguiente. Esa contradicción era parte de su encanto. En escena, cada movimiento suyo estaba cargado de intención, pero nunca se sentía forzado. Todo fluía con una naturalidad que elevaba el impacto visual. Dentro del cine de ficheras, su figura se volvió rápidamente uno de los principales focos de atención. Los encuadres parecían diseñados para resaltar su silueta, y ella sabía exactamente cómo moverse para potenciar ese efecto. Se decía que entendía muy bien el lenguaje del cuerpo frente a la cámara, y eso se notaba en la forma en que caminaba, se detenía o simplemente sostenía la mirada. Patty llegó a mencionar en entrevistas que nunca se avergonzó de su físico, porque sabía que era parte de su fuerza, y esa seguridad se reflejaba en pantalla. Vestida con atuendos ajustados o ligeros, proyectaba una feminidad poderosa, desinhibida y magnética que conectaba de inmediato con el público. Dentro del cine de ficheras, Patty Navidad quedó marcada como una de las bellezas más impactantes y recordadas, una figura que representó el exceso visual, la sensualidad frontal y el glamour corporal que definieron al género en su etapa más intensa. Lorena Herrera llevó al cine de ficheras una belleza contundente, desafiante y absolutamente consciente de su efecto. Desde su primera aparición, quedaba claro que no estaba ahí para pasar desapercibida. Su figura escultural, su piel impecable y esa seguridad casi intimidante transformaban cualquier escena en un escaparate de poder femenino. La cámara no la observaba, la obedecía. Su atractivo no residía solo en el cuerpo, sino en la actitud con la que lo mostraba. Lorena caminaba como alguien que sabe que todas las miradas están puestas en ella, y lejos de incomodarla, eso la fortalecía. En el cine de ficheras, su presencia marcaba un antes y un después, porque representaba a la mujer que no pide permiso para ser deseada. En pantalla, su sensualidad era frontal, pero controlada. No improvisaba gestos ni miradas, cada movimiento parecía calculado para maximizar el impacto visual. Se decía que los directores aprovechaban su dominio corporal para construir escenas donde bastaba su presencia para sostener la atención del espectador. Con Lorena, el silencio también seducía. Ella llegó a afirmar en entrevistas que la clave estaba en creérsela, y esa frase definía perfectamente su imagen. Vestida con atuendos ajustados, brillantes o minimalistas, proyectaba una feminidad fuerte, moderna y provocadora, alineada con el espíritu más atrevido del género. No buscaba agradar a todos, buscaba imponerse, y lo lograba. Dentro del cine de ficheras, Lorena Herrera quedó como una de las figuras más icónicas del exceso visual y la sensualidad dominante, una belleza que no se disculpa ni se suaviza, y que sigue siendo recordada como símbolo de seguridad, magnetismo y presencia absoluta frente a la cámara. Norma Lazareno aportó al cine de ficheras una belleza clásica, elegante y profundamente cinematográfica. Desde que aparecía en pantalla, se percibía un cambio inmediato. Su porte refinado, su mirada intensa y ese rostro perfectamente equilibrado la hacían destacar sin necesidad de exagerar. Era el tipo de belleza que no compite, simplemente predomina. Su atractivo tenía algo atemporal. Norma combinaba rasgos finos con una presencia serena que llenaba el encuadre. En un género donde muchas escenas apostaban por el impacto inmediato, ella lograba que la cámara se detuviera, que el ritmo bajara solo para contemplarla. Su sensualidad no era ruidosa, era firme, constante, envolvente. En pantalla, su forma de moverse transmitía seguridad y elegancia. Caminaba con calma, sostenía la mirada con intención y sabía exactamente cuando una pausa decía más que cualquier gesto. Se cuenta que varios directores preferían planos medios y cerrados con ella, porque su rostro tenía una fuerza expresiva capaz de sostener escenas completas sin necesidad de artificios. Norma llegó a mencionar en entrevistas que la belleza también estaba en la manera de plantarse frente al mundo, y esa idea se reflejaba en cada aparición. Sus vestuarios, siempre bien elegidos, reforzaban una imagen de mujer sofisticada, deseable y segura de sí misma, aportando un tono más estilizado al cine de ficheras. Dentro del género, Norma Lazareno quedó marcada como una de las bellezas más finas y admiradas, una figura que demostró que el glamour, la sensualidad y la elegancia podían convivir perfectamente, dejando una huella visual duradera en una de las etapas más icónicas del cine mexicano.
Zulma Fayad encarnaba una belleza exótica, elegante y absolutamente magnética, una presencia que elevaba el cine de ficheras con solo aparecer en pantalla. Su origen extranjero, su acento marcado y su figura escultural creaban una combinación irresistible que rompía con lo habitual del género. Desde el primer plano, quedaba claro que no era una actriz más, era un acontecimiento visual. Su rostro fino, su melena cuidada y esa silueta perfectamente definida proyectaban una sensualidad sofisticada, distinta al exceso común de la época. Zulma no necesitaba exagerar gestos ni movimientos, su atractivo residía en la calma con la que dominaba la escena. Cada mirada suya parecía medida, cada pausa tenía intención. La cámara la seguía con respeto, como si entendiera que ahí había algo especial. En pantalla, su sensualidad era madura, segura, consciente. Representaba a la mujer que sabe exactamente el efecto que causa y disfruta ejercerlo con elegancia. Se decía que muchos directores la utilizaban como punto de equilibrio visual en las películas, porque su presencia aportaba glamour inmediato y un aire internacional que enriquecía la narrativa. Zulma llegó a comentar en entrevistas que la belleza también estaba en la forma de moverse y de mirar, y eso se reflejaba en cada aparición. Vestida con atuendos ajustados, brillantes o minimalistas, proyectaba una feminidad poderosa, refinada y profundamente deseable, sin necesidad de caer en lo burdo. Dentro del cine de ficheras, Zulma Fayad quedó como una de las bellezas más distinguidas y admiradas, una figura que aportó sofisticación, misterio y magnetismo visual, dejando una huella clara en una época donde el glamour femenino era protagonista absoluto. Aida Pierce tenía una belleza picante, cercana y tremendamente efectiva, una de esas presencias que encajaban a la perfección con el espíritu del cine de ficheras. Desde que aparecía en pantalla, su energía se sentía distinta, no era distante ni fría, era cálida, provocadora y profundamente carismática. Su atractivo no intimidaba, seducía con complicidad. Su figura curvilínea, su rostro expresivo y esa sonrisa cargada de picardía la convertían en una mujer imposible de ignorar. Aida entendía algo fundamental del género: la belleza no solo se muestra, se comparte. Por eso su forma de actuar parecía una invitación constante al espectador, como si rompiera la cuarta pared sin hacerlo explícitamente. En pantalla, su sensualidad tenía humor, ritmo y naturalidad. No necesitaba poses rígidas ni silencios forzados, bastaba un gesto, una risa bien colocada o una mirada directa para cargar la escena de intención. Se decía que los directores confiaban en su espontaneidad porque sabía exactamente hasta dónde llegar sin perder encanto ni elegancia visual. Aida llegó a mencionar en entrevistas que le gustaba que el público la sintiera cercana, y esa filosofía se reflejaba en cada aparición. Sus vestuarios resaltaban su figura sin exageraciones, reforzando una imagen de mujer segura, atractiva y cómoda consigo misma. Esa comodidad se traducía en magnetismo puro frente a la cámara. Dentro del cine de ficheras, Aida Pierce quedó como una de las bellezas más queridas y recordadas, una figura que combinó sensualidad, simpatía y presencia escénica, demostrando que el glamour también podía ser divertido, cercano y profundamente seductor. Wanda Seux era pura fantasía hecha mujer, una presencia que parecía salida de otro planeta y que encajó de forma perfecta en el universo del cine de ficheras. Desde que aparecía en pantalla, su imagen rompía con todo lo conocido: melena rubia imponente, cuerpo escultural y una sensualidad exuberante que no pedía explicación. Su sola presencia convertía cualquier escena en un espectáculo visual. Su belleza era excesiva en el mejor sentido de la palabra. Wanda no buscaba discreción, buscaba impacto, y lo lograba. Sus curvas pronunciadas, su piel bronceada y su forma segura de moverse creaban una imagen poderosa, casi mitológica. En pantalla, parecía consciente de que estaba interpretando un ideal de deseo, y lo asumía sin miedo ni reservas. Dentro del cine de ficheras, su figura se volvió icónica. Los encuadres se detenían en ella porque era imposible no hacerlo. Se decía que los productores sabían que su aparición garantizaba atención inmediata del público, ya que Wanda entendía cómo usar su cuerpo, su mirada y su postura para dominar el plano. No improvisaba, reinaba. Ella llegó a declarar en entrevistas que el escenario era su territorio, y esa frase definía perfectamente su presencia frente a la cámara. Vestida con trajes brillantes, ajustados o provocadores, proyectaba una feminidad exagerada, glamorosa y sin complejos, muy alineada con el espíritu más atrevido del género. Wanda Seux quedó grabada como una de las bellezas más exageradas y memorables del cine de ficheras,
un símbolo del exceso, el brillo y la sensualidad desbordada que definieron a toda una época del cine mexicano. Mabel Luna aportó al cine de ficheras una belleza suave, elegante y profundamente sugestiva, de esas que no necesitan estridencia para dejar huella. Desde que aparecía en pantalla, su presencia transmitía serenidad y atracción al mismo tiempo, creando un contraste atractivo dentro de un género dominado por el exceso. Su encanto residía en la sutileza. Su rostro armonioso, su mirada tranquila y su figura proporcionada le daban un atractivo refinado que la cámara sabía aprovechar. Mabel no forzaba la sensualidad, la dejaba fluir con naturalidad. Cada gesto parecía pensado para provocar sin imponerse, logrando que el espectador se acercara a ella de forma casi inconsciente. En pantalla, su forma de moverse era pausada y segura. Caminaba con elegancia, sostenía la mirada con intención y sabía cuando un pequeño silencio podía resultar más seductor que cualquier gesto exagerado. Se decía que los directores valoraban su capacidad para aportar equilibrio visual, porque su presencia calmaba la escena sin restarle magnetismo. Mabel llegó a mencionar en entrevistas que la belleza también estaba en la calma y en la seguridad interior, y esa filosofía se reflejaba en cada aparición. Vestida con atuendos sencillos o ajustados, proyectaba una feminidad discreta pero firme, que se sentía auténtica y cercana. Dentro del cine de ficheras, Mabel Luna quedó como una figura distinta, una belleza silenciosa y elegante que demostró que el atractivo no siempre necesita gritar para ser recordado, dejando una impresión duradera basada en sutileza, armonía y presencia escénica. Araceli Arámbula llegó al cine de ficheras con una belleza arrolladora, luminosa y absolutamente magnética, una presencia que parecía diseñada para dominar la pantalla. Desde su primera aparición, quedaba claro que no era una figura pasajera. Su rostro perfecto, su melena abundante y ese cuerpo armónico capturaban la atención de inmediato, sin necesidad de artificios. Su atractivo combinaba elegancia y sensualidad natural. Araceli tenía esa clase de belleza que funciona tanto en primer plano como en tomas abiertas, porque cada gesto suyo estaba cargado de intención. En pantalla, su mirada transmitía seguridad, deseo y una confianza serena que elevaba cualquier escena donde aparecía. La cámara la seguía con facilidad porque ella sabía exactamente cómo habitarla. Dentro del cine de ficheras, su presencia aportó frescura y glamour. No exageraba la provocación, la administraba. Bastaba una sonrisa lenta, un movimiento controlado o una pausa bien colocada para cargar la escena de sensualidad. Se decía que muchos directores confiaban en su instinto visual, porque Araceli entendía perfectamente cómo mostrarse sin perder elegancia. Ella llegó a comentar en entrevistas que la belleza también estaba en sentirse cómoda frente al lente, y esa comodidad se reflejaba en cada aparición. Sus vestuarios realzaban una figura impecable, pero era su actitud lo que realmente sostenía la atención, una mezcla de dulzura y seguridad que resultaba irresistible. Dentro del cine de ficheras, Araceli Arámbula quedó marcada como una de las bellezas más completas y admiradas, una mujer que unió glamour, sensualidad y presencia estelar, dejando una huella clara en una etapa donde la imagen femenina era el centro absoluto del espectáculo. Alejandra Ábalos aportó al cine de ficheras una belleza intensa, sofisticada y profundamente seductora, una presencia que destacaba por su fuerza visual y su seguridad frente a la cámara. Desde que aparecía en escena, su rostro perfectamente definido, su mirada firme y su figura estilizada marcaban una diferencia clara. Había elegancia, pero también peligro, una combinación irresistible para el espectador. Su atractivo no era inocente ni casual. Alejandra proyectaba una sensualidad consciente, madura, de esas que no necesitan exagerar para dominar la pantalla. La cámara encontraba en ella un rostro ideal para el primer plano, porque sabía sostener la mirada, administrar el silencio y convertir un gesto mínimo en un momento cargado de intención. Su belleza se sentía controlada, precisa. En el cine de ficheras, su presencia aportaba un tono más refinado al juego de la seducción. No competía por atención, la absorbía con naturalidad. Se decía que muchos directores valoraban su disciplina escénica, porque Alejandra entendía perfectamente cómo moverse, cuándo detenerse y cómo dejar que su imagen hablara por sí sola. Ella llegó a mencionar en entrevistas que la seguridad era la base del atractivo, y esa idea se reflejaba en cada aparición. Vestida con atuendos ajustados o elegantes, proyectaba una feminidad firme, magnética y segura de su efecto, muy distinta al exceso desbordado de otras figuras del género. Dentro del cine de ficheras, Alejandra Ábalos quedó como una de las bellezas más sólidas y admiradas, una mujer cuya imagen combinó glamour,
carácter y sensualidad contenida, dejando una impresión duradera basada en presencia, control y magnetismo visual. Y como estas, hubo muchas más actrices del cine de ficheras cuya belleza deslumbró al público, pero también las colocó en el centro de deseos, excesos y situaciones que casi nadie se atrevió a señalar. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos destapando las historias, secretos y verdades que el cine mexicano prefirió mantener en la sombra.